Bueno, chicas, este video es sobre la tarea para que la puedan, compañera que no asistió pueda verlo y hacer la tarea. Aquí lo único que estoy haciendo es sumergiendo el pincel en monómero para quitarle todo el aire que tenga y las cerdas del pincel estén bien lubricaditas con el monómero. Entonces, ¿qué hacemos para tomar una perla? Bueno, una vez que el pincel está bien húmedo por el monómero, necesitamos que no quede muy mojado. Entonces, escurrimos un poquito de un lado. Del lado que no escurrimos, lo volteamos y en ángulo de 35 grados lo metemos para tomar una perla. Esperamos a que pase lo que les dije de la polimerización. Entonces, cuando no tiene, por ejemplo, esta que no se hizo redondita, quiere decir que esta perla todavía está seca. Si yo intento ponerla en el cartón, ni siquiera se pega. Limpio el pincel. Siempre, recuerden, siempre está limpiando el pincel. Nuevamente, humedezco, escurro un poco. Voy a tomar otra perla y espero a que polimerice. ¿Ves? Esta sí que se ve un poquito más brillantica. Ahí no se ve, ahí se ve más brillantica. Entonces quiere decir que esta sí está bien. La deposito en el cartoncito. Lo primero que voy a hacer es la que hablamos del huevito. Entonces ya está depositada aquí. Lo que hago es que con el pincel humedito vengo justo en el centro y la empiezo a abrir. Eso es lo que voy a hacer, abrirla, a estirarla. Limpio el pincel, lo humedezco nuevamente y vengo y la aplasto. Entonces, con el cuerpo del pincel lo voy a aplastar. Y la aplasto completamente. Tomo nuevamente otra perla, un poquito más pequeña, está muy pequeña. Esta otra espera que polimerice. Y la deposito sobre esta otra. Limpio el pincel y vuelvo a hacer lo mismo. Me voy al centro y empiezo a abrirla para el lado que ustedes quieran. Limpio el pincel y la abro y empiezo otra vez con el cuerpo del pincel a aplanarla. No importa si algunas partes me quedan más estiraditas que otras. Tengo dos opciones. Una vez que está ahí, puedo de una vez pintarla con otro acrílico de otro colorcito. Ponerle otro tono para darle un poquito más de profundidad. O también tomar dos tonos de una vez. Nos voy a tomar de acrílico blanco y este anaranjadito. Entonces, humedezco, retiro un poco, tomo perla, tomo de esta anaranjada. Se me pierde el enfoque de la cámara. Polimeriza, la deposito
con el color abajo, si quiere, o le puede hacer a la inversa. Y abro nuevamente. Y aplano. Vuelvo a aplanar. La hago bien planita. No tiene que quedar completamente redonda. La aplano. Puedo, si siento que me falta un poquito de color, y pinto un poquito. Puedo volver al centro y jalar. Nuevamente, para darle tal vez un poquito más de profundidad, voy a hacer a la inversa. Tomo anaranjado y luego blanco. La deposito. Voy nuevamente al centro y lo abro. Abro el centro con la punta del pincel, limpio el pincel y lo empiezo a aplastar o aplanar con el cuerpo del pincel, no la puntita. Y lo estiro. Esta consiste en tres fases de pétalos. Voy por el tercero. Tiene que ser más pequeñito. Tomo la perla. Le pongo un poquito de pigmento con color. Bueno, ese es un acrílico con color. No es pigmento propiamente. Y abro. Abro y estiro. Y vuelvo a aplanar. Con el cuerpo del pincel, aplano. Voy a hacer la otra. Tomo una perla. Ay, se me cayó. Esta no sirve. Limpio el pincel. Tomo una perlita. Tomo un poquito de blanco y la coloco. Limpio el pincel de excesos. Esta se expande un poquillo, no importa. Y vamos al centro. Nuevamente, abrirla. Una vez que la abrimos, volvemos a aplanar la florcita. La aplanamos. No se me pierda ahí el enfoque. Tiene ya 3 fases de pétalos. Ahora, la última, tenemos varias opciones. Uno es utilizar gel para rellenar el centro o ponerle un puntito también en acrílico. Cualquiera de las dos que queramos hacer. Si utilizamos gel, tenemos que llevar a la lámpara a curar. Si utilizamos el gel para pegar perlitas, podemos ponerle perlitas dependiendo del tamaño de la flor, o también lo que es caviar, cualquiera de las dos. Entonces voy a ponerle de este para que resalte un poquito más el dorado. Casi me llevo el dedo. Entonces pongo una gotita de gel y una perlita. Esa es una opción. Si lo hago con perla o con pedrería, tengo que llevarlo a lámpara a curar. Si decido hacerla con el mismo acrílico, entonces
Escurro el pincel un poquito más porque necesito una perlita finita, apenas la puntita la toco. Espero a que polimerice, que se vuelva un poquito más redondita, más brillosita, para que no se me escurra, y la deposito. Y aquí está, ya sea el centro con acrílico o con una perlita. Si decido hacerlo con perlita y pongo un poquito de gel, tengo que llevar a curar esta. Entonces, ahora le vamos a hacer unas hojitas. Las pueden hacer en blanco, todo lo pueden hacer de un solo color, pero si quieren practicar de una vez con varios tonos, pueden hacerlo. Tomo acrílico verde, espero que polimerice un poco, lo coloco cerca de la florcita, dejo que se expanda un poquito, jalo un poquito hacia la flor y hay varias formas de hacer las hojitas. Puede ser de una vez así cortadas, limpio pincel y vuelvo a pasar por el centro, como marcando la punta. Puede ser en ese estilo. Tomo otra perla, espero que polimerice un poco, la deposito, la jalo un poquito hacia la flor y puedo hacer el mismo sistema. Ahí se me deseó mucho. Corto el centro con la punta del pincel y después le marco como las hojitas, como cortadito también. Al centro. Y si veo que se me desfigura un poquito la hojita, con el pincel un poquito humedito le doy forma. Ya sea una sola cortada en el centro o otra que sea corta en el centro y marco las venitas de las hojas. Pueden hacer cualquiera de esos dos estilos o también tomo la perla, espero que polimerice, la deposito, limpio pincel de exceso, la jalo un poquito hacia la flor y la puedo hacer aplastada. La aplasto y levanto un poquito. Entonces aplasto un poquito y levanto esta, como jalando la punta del pincel, sin marcar como en esta el corte, sino que solo aplasto y jalo un poquito la punta. Tomo otra perlita, le pueden hacer las hojitas que quieran. Limpio excesos, jalo un poquito hacia la flor, aplasto y jalo. Si veo que me pierde la forma, entonces la enderezco un poquito. Y esas son las flores de huevito de las que hablamos. Entonces voy a llevar esa que tiene pedrería, la voy a llevar a la lámpara para que se seque. También hicimos yo les pedí esa y les pedí otra que es como hacer en forma de C. Entonces vamos a hacer esta vez con lila para darle más color. Limpio el pincel en monómero para quitarle restos de color. Mojo. Tomo acrílico blanco, una perlita, la sumerjo también en el lila. Polimeriza, la deposito. Limpio excesos.
Y aquí cuando la tengo la parto a la mitad y la estiro. Y después vengo a hacer lo mismo, aplano. Se me trajo todo el... Aplano la florcita. Aplano los petalitos. Recuerden que las flores y los dibujitos no son simétricos. Tomo otra perla, blanco morado. Espero a que polimerice. La deposito. La parto en dos y la estiro más abierta para que me quede. Y la aplano nuevamente con el cuerpo del pincel. Aplano la florcita, perdón, el pétalo. Y listo. Voy con otro pétalo. Tomo acrílico blanco, acrílico púrpura. Espero que polimerice un poco. La deposito. Corto a la mitad y la jalo. Y después con el cuerpo del pincel aplano. Aplano los petalitos. Nuevamente tomo perla blanca, perla púrpura, espero que polimerice y no la voy a poner aquí. La voy a poner en medio de un pétalo y del otro, porque si no van a quedar muy lineales y necesito que no queden lineales. Abro, limpio excesos, no se me pierda el enfoque y aplasto. Aplasto con el cuerpo del pincel, la majo. Y ahí está el otro pétalo. Ahora vuelvo a tomar perla de acrílico blanco, la sumerjo en el lila, la deposito en medio, ahí es para que me resalte un poco el lila, en medio de esos dos primeros pétalos. Vuelvo a abrir, quito exceso, vuelvo a abrir y vuelvo aquí a aplanar. Aplano. Sin dejar, voy a ver cómo, sin dejar que se mezcle o que forme un solo pétalo estos de aquí. O sea, que se vea bien definido dónde está un pétalo y dónde está el otro. Tomo otra perla de blanco, una lila. Espero que polimerice un poco. Y la deposito. Dejo que se baje. Limpio excesos. Y la abro. Abro la florcita, el pétalo. Limpio el pincel, limpio de excesos. Y empiezo a aplastarla. La aplasto con el pincel. No tiene que ser con fuerza. Con el cuerpo del pincel aplasto la florcita. Voy a hacer un pétalo más. Blanco, perla blanca, lila. Dejo nuevamente que se polimerice. Lo deposito, no totalmente en el centro, en medio de este y este pétalo. Lo abro
y empiezo a aplanar. Empiezo a aplanar. Ya cuando la tengo aquí tengo dos opciones. Hacer lo mismo, poner un poquito de gel, y ya sea pedrería o caviar, o también ponerle un puntito en acrílico, o también hacer como el piruchito que intentamos hacer. Vamos a ver si aquí sí me funciona. Que es aquí marcar. Es algo así, el piruchito. Pero si lo hacemos aquí tenemos que hacerlo más pequeñito, o la perla más pequeñita. Entonces tomo perla blanca, espero a que polimerice. Si por A por B siento que tiene mucho acrílico, puedo descargarlo aquí, mucho monómero, lo descargo en una servilleta, no me pega ahora, la aplico, no, voy a quitarla, se me secó mucho. Ok, y está muy pequeña. Nuevamente entonces, práctica, recuerden, si no le sale a la primera, práctica. Deposito la perlita. Y como esa tiene un pétalo de aquí para allá, entonces vamos a empezar el piruchito para este lado. Voy nuevamente y lo marco con la puntita del pincel. Por eso hay que cuidar mucho que el pincel no pierda esa puntita. Y ahí está el centro de la flor. Si queremos hacerlo con pedrería, entonces podemos ponerle un poquito de gel y ponemos pedrería. Entonces, por ejemplo, queremos hacerle más florcita. Voy nuevamente, tomo acrílico blanco, una perla de ámbar, dejo que polimerice un poco. La deposito cerca, la parto en dos, la abro y la estiro. La abro y la estiro, limpio pincel y empiezo a majar. Me está picando un bichillo. La majo con el cuerpo del pincel. Tomo acrílico nuevamente, lila y blanco, deposito, limpio de excesos el pincel, la parto en dos y estiro, limpio pincel y con el cuerpo del pincel aplasto. Tenemos dos pétalos. Voy por otro pétalo, tomo una perla blanca, con lila, dejo que polimerice, la pongo en medio, no la voy a hacer de muchos pétalos, la abro y después con el pincel aplasto.
Aplasto como alargándola hacia los espacios que quedaron abiertos. Tomo otra perlita un poco más pequeña. Dejo que polimerice. La coloco igual en el centro. Limpio de excesos el pincel. Y lo que voy a hacer es como el peluchito que hicimos. Con la punta del pincel. Y listo. Ya tengo el centro de una flor extra. Puedo hacer eso o puedo hacer un pétalo diferente. Coloco, arrastro un poquito hacia el centro y solo aplano. Solo aplano. Si quieren, lo estiran un poquito. Otra perlita, la deposito. La jalo un poquito en dirección hacia el centro. La aplasto con el pincel y jalo un poquito. Tomo otra perla, la coloco aquí en medio, hago un poquito más puntiagudo, igual la aplasto y jalo un poquito. Si se viene algún exceso, entonces lo limpian en la servilleta. Jalo un poquito. Tenemos varias opciones para hacer el centro, ya sea con pedrería o también haciéndole puntitos, bolitas en acrílico, o hacerle nuevamente lo del pirochito, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si le ponemos una perlita, como el espacio es tan grande, entonces tenemos que poner una perlita un poquito grandecita. Llenamos el espacio. Pongo la perlita y llevo a lámpara a curar. Le puedo hacer hojitas también. Mientras eso se cura, en la tarea yo les dije que tenían que hacerme 3 uñas con las flores de huevito. Entonces voy a hacerla con ese porque tiene fondo morado. Tomo acrílico blanco, un poquito del anaranjado. Dejo que polimerice, esa no me sirve, está muy seca. Blanco, anaranjado. Dejo que polimerice un poco. La deposito. En el centro. Jalo. La abro todo lo que pueda. Limpio el pincel. Y aplano. Aplano. Como si quedaron allí un huevito frito.
Voy a hacerlo a la inversa, primero el papelito, después el blanco para darle un poquito más de color. Dejo que polimerice, la deposito, limpio pincel, vuelvo al centro, la abro todo lo que pueda y aplano con el cuerpo del pincel. Nuevamente tomo acrílico, esa muy grande. Cada vez las perlitas tienen que ir un poquito más pequeñitas y más pequeñitas, porque si no van a quedar del mismo tamaño. Esa más bien estaba muy húmeda, no importa, la podemos trabajar. Abrimos, como está tan húmedo, secamos, limpiamos el pincel, continuamos abriendo. Una vez que tenemos ahí, aplastamos con el cuerpo del pincel, aplasto y aplasto. Ahora, yo les dije que tenían que hacerme 3 uñas con 2 de estas florcitas. O sea, las 3 uñas tienen que llevar 2 florcitas. Tomo acrílico. Dejo que se polimerice un poco. Y voy al centro y lo abro. Aplasto. Y aplasto bastante. No importa que me quede más grande que la otra. Tomo otra perlita. Espero a que polimerice un poco. La deposito. Limpio el pincel de excesos y la vuelvo a abrir. Nuevamente y aplasto. Aplasto, aplasto, aplasto. Voy a tomar otra perla más chiquitica. Dejo que polimerice. Quito un poco exceso. La deposito. Y voy al centro, la abro. Y aplasto. Aplasto. Después a estas le vamos a hacer hojitas. En un bichito. Hojitas. Tomo el acrílico. Lo deposito. Lo jalo un poco para el centro. Quito excesos. Y en medio de la perla la jalo. Jalo. Si no se me forma muy bien, entonces yo con el mismo pincel la puedo acomodar. Ahí tengo una hojita. Tomo nuevamente acrílico. Vamos a hacerle otra hojita ahí. Lo peino un poco. Quito excesos. Y la jalo. Si veo que no tiene forma o se me deforma un poco, yo le doy forma con el mismo pincel.
Está muy desenfocada. Entonces, con el mismo pincel le puedo dar la formita más redondita. Vamos a hacer otro pétalo. Es muy grande. Aquí mismo también. La corto. Y jalo un poquito para acá. Y vengo aquí y la vuelvo a cortar. Si se me abre mucho, la cierro un poquito con el mismo pincel. Y ya aquí tengo las flores. Entonces eso tienen que hacerlo. Pueden hacerlo con puntitos de perlitas de acrílico o también ponerle pedrería. En este caso vamos a ponerle un poquito de pedrería. Una gotita, otra gotita de gel. Recuerden que le pueden poner gel constructor, gel calcio. Pueden usar top coat. Y en última estancia que ya no tienen ninguno de esos, base. Pero con la base casi que no va a funcionar mucho porque es más líquido. Le pongo una perlita. Y a esta otra le pongo otra perlita diferente. Le puedo poner perlitas aquí. Para darle un poquito más de bling bling. Todo es imaginación. Donde ustedes quieran poner una perlita, ustedes la ponen. Pueden usar perlitas, caviar. Caviar en plateado, dorado, lo que ustedes quieran. Y esto, como tiene gel, lo llevamos a curar a lámpara. Porque todo lo que es gel tiene que curarse. Un minuto. Ahora, la otra florcita que hicimos y lo que yo les pedí para tarea es que me tienen que cubrir todo el tip, toda la uña de pétalos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una perla, la depositamos en esta parte de aquí y la abrimos. Esta está muy húmeda. La abrimos. Está muy allá. Y la aplasto. Dejo que tome un poquito de consistencia. La aplasto. Voy con otro pétalo. Tomo, estas muy chiquiticas. Tienen que ser como perlitas más grandecitas. Porque si no se les va a ir todo en puras. Dejo que se expanda. Y la abro. Nuevamente limpio pincel, muy importante, chicas, lo que les dije, está limpiando el pincel. Esta la voy a abrir un poquito más hacia afuera porque si no, no me va a encajar. Tomo otra perla de acrílico
dejo que me polimerice un poco, la deposito aquí en medio, vengo y la abro, la estiro y con el cuerpo del pincel la aplano un poco, limpio el pincel, si se me queda un poquito de acrílico ahí, aplano el pétalo. Nuevamente con esta se van a llevar un poquillo más de trabajo porque son muchos pétalos. Vengo aquí en medio, se me expandió mucho, estaba muy húmeda esa todavía, y la estiro con el cuerpo del pincel, aplano. Nuevamente tomo una perla de acrílico, limpio exceso. Esta la voy a posicionar aquí donde no tengo. ¿Qué me pasó? Me está diciendo la batería del teléfono. Ahí. Voy de nuevo, antes de que se me seque toda la parte a la mitad, mojo un poquito para poder trabajar la plana, como doré para poder quitarle y la plana. Tomo una perla, esa la voy a colocar aquí. La abro. Nuevamente. Y la empiezo a aplazar. Si me queda muy anchita, la aplasto. Recuerden practicar en la hojita de cartón primero, para que tengan más dominio del acrílico. Que la perlita, dejo que se polimerice, ahora la voy a posicionar en esta de aquí. Y la abro. La abro bastante. Con el cuerpo del pincel la aplasto. Todo lo que pueda. Voy nuevamente, tomo una perla, dejo que polimerice. Esta la voy a hacer al lado interno de la que acabamos de hacer. Entonces la estiro. Y aplasto. No importa si me quedan algunos espacios ahí, hay dos opciones: pintarlo con el acrílico o dejarlo así para darle efectos de luz. Aplasto. Tomo otra gota de acrílico. La posiciono aquí. La posición que yo estoy escogiendo es al azar, no es que sea así estrictamente.
lo que hago es simplemente calcular que no me queden muy lineales los pétalos, porque si no, no se va a apreciar. Limpio excesos, aplasto, que me quede un poquito levantadito este pétalo de aquí, para que se vea la diferencia entre un pétalo y otro. Tomo otra perla de acrílico, dejo que se polimerice. Esta no me quedó tan redondita. Esta sí, dejo que se polimerice y esta la voy a poner en medio de estos dos de aquí, pero al lado interno, para ir cerrando la flor. Y estiro, aplanando con el cuerpo del pincel. Levanto un poquito al final del pétalo para que se marque la diferencia del pétalo, que se vea que ahí fue donde terminó ese pétalo, que no se me una con el otro, sino que se marque bien donde terminó ese pétalo. Voy a hacer un último pétalo para cerrar la flor. Dejo que se polimerice, lo pongo al lado adentro y lo voy a abrir, pero un poquito, así, como una C pequeñita, y lo voy a estirar. Limpio excesos y lo aplano. No lo estiro mucho, solo lo aplano un poquito, que me quede más cerradito. Pero que se vea donde termina ese petalito. Tenemos la opción de ponerle pedrería, si queremos, con un poquito de gel, una gotita. Esto es demasiado gel. Y podemos poner varias perlitas de caviar, por ejemplo de estas. Y ahora que le quité todo el gel no pega. Así. Unas 3 perlitas. Quito el gel de la lámpara y llevo a cubrir. Entonces, esto es lo que vamos a hacer para la tarea. 3 uñas con las flores de huevitos, como le pusimos en la clase, y 3 uñas con una flor de muchos pétalos. Eso es lo que van a hacer para la tarea. 3 en ese estilo y 3 en ese estilo.